política fiscal es una política económica controlada por el gobierno, que usa el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. ¿Para qué sirve? La política fiscal, mediante medidas sobre el gasto público y los impuestos, busca el crecimiento de la economía y el empleo, la estabilidad de los precios y el control de déficit público. La política fiscal usa instrumentos para llevar a cabo sus medidas, y estas son las políticas fiscales discrecionales y los estabilizadores automáticos. Las políticas fiscales discrecionales son las que aplican los gobiernos cuando quieren influir sobre los ingresos o gastos. Pretenden mantener el tono de la actividad económica, ya que normalmente en épocas de crisis contribuyen a evitar la caída del nivel de producción de bienes y servicios, pero muchas veces tardan en hacer efecto y no siempre se ponen en práctica acertadamente. Los estabilizadores económicos son elementos de los presupuestos generales del Estado, que tienen impacto en los ingresos y en los gastos de este, sin necesidad de una decisión del gobierno. También pueden actuar como desestabilizadores dependiendo de los ciclos económicos que sufra el país. Existen tipos de política fiscal. La política fiscal expansiva surge cuando la demanda agregada es insuficiente y genera paro. La política fiscal contractiva surge cuando hay un exceso de demanda y existe una subida de precios. La política expansiva consiste en o subir el gasto público o bajar los impuestos, y es expansiva porque con esto se incrementa el PIB. Y la contractiva es cuando el gobierno disminuye el gasto público o aumenta los impuestos, y su efecto es reducir el PIB. Para continuar, hablaremos de la importancia y la situación de la política fiscal en nuestro país. La ausencia de una política monetaria, debido a que somos un país dolarizado, aumenta la importancia de la política fiscal como instrumento para estimular el ciclo económico, cuya medición se realiza a través de los multiplicadores fiscales. El documento publicado por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en julio de 2017, habla sobre la situación fiscal del país, donde se comenta lo siguiente. El Salvador enfrenta crecientes desequilibrios en el sector fiscal que conducirán al país a una situación del entrampamiento macroeconómico en las finanzas públicas, ya que desde 1996 los déficits fiscales se han financiado con deuda pública. Este ha alcanzado niveles cada vez más difíciles de administrar. En las estadísticas donde se muestra la variación del PIB, se puede concluir que el déficit fiscal históricamente es un problema estructural. En el 2016, el 70% del déficit fiscal del país se debe al pago de las pensiones, que es 1.9% del PIB. El Ministerio de Hacienda propone que un acuerdo fiscal que lleve hacia un acuerdo con el FMI y adoptar las recomendaciones del artículo 4, que incorpora un ajuste fiscal del 3%, eliminar los riesgos fiscales pagando los 650 millones de letes al banco. Para finalizar nuestra presentación, veremos que habla un experto sobre este tema. Combinación de ambas medidas. ¿Cuál es tu lectura sobre estas declaraciones y coincidís con estas opiniones? Sí, digamos que nosotros desde el Ministerio de Hacienda siempre hemos dicho que es necesario un ajuste fiscal. Y sin tener al Fondo Monetario de por medio, nosotros estamos llevando a cabo ya el ajuste fiscal. Es decir, del lado de los gastos, venimos recortando el tema de las remuneraciones, venimos cortando bienes y servicios. Ya llevamos, digamos, este año 2017 cerramos con un ajuste fiscal importante de gasto corriente. Entonces, hay un ajuste fiscal que estamos desarrollando sin necesidad de tener al Fondo Monetario. No quiero decir que no sea necesario tener al Fondo Monetario. Es necesario tener al Fondo Monetario porque eso le da certeza a nivel internacional al país de que está haciendo bien las cosas. Y este ajuste debería de ser, como dice el Fondo y como dice el Banco Mundial, del 3%, es decir, 1.5 por el lado de los gastos y 1.5 por el lado de los ingresos. ¿Qué es importante?